Aquí estamos con el libro de los Hechos, la historia de la iglesia primitiva. Como les he estado diciendo en las últimas dos clases, el libro de los Hechos es algo que todos deberíamos leer con mucho interés. Ahí vienen como les dije, los primeros conflictos. Como todas las cosas nuevas y todos los procesos nuevos que empiezan, no están exentos de errores. Y aquí comienza la iglesia cristiana después de Pentecostés. Y comienza también con las consecuencias lógicas de una organización en el nombre de Cristo que comienza sin una guía, es solo la del Espíritu Santo. Sin una guía. ¿Por qué sin guía? Porque para que tengan una ubicación, cuando la iglesia comienza no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a escribir después del 60, después de Cristo, y esto incluye el libro de los Hechos. O sea, no tener, usted está comenzando una nueva era, con el nacimiento de Cristo se comienza una nueva era, hay un nuevo calendario y una nueva forma de vida diferente a lo que seguían los judíos en la Torá. Entonces, es lógico, sin tener por qué guiarse, excepto la ayuda del Espíritu Santo, que existieran conflictos serios. Ahí vamos a leer ahí en el capítulo 11, dice que ahí hubieron palabras fuertes, encuentros fuertes entre los mismos discípulos. Porque no estaban de acuerdo y no tenían, como les estoy explicando, no había una guía. ¿Cómo proceder ante cualquier situación? No hay guía. Entonces, afortunadamente, el advenimiento del Espíritu estaba muy vivo en ellos. Tenían la fortaleza que da el Espíritu, tenían los dones. Estaban las manifestaciones que daba el Espíritu cuando los apóstoles llegaban a un lugar y se encontraban un enfermo, el paralítico, este y el otro, y las sanidades manifestándose a punto que, por ejemplo, y Pedro llega a Listra, una ciudad de Turquía, que hoy es Turquía, y a uno le pusieron Apolo y al otro Zeus, como los dioses griegos, porque los milagros, las maravillas que hacían, eso ocasionó muchos conflictos. Y entonces, yo no voy a hablar todo del libro de los Hechos, porque son historias contadas por los discípulos de todas las cosas que hicieron, cómo la iglesia se expande. Ya había muerto Esteban, el primer mártir cristiano, antes de la conversión de Pablo. En estos capítulos que vamos a estar viendo, muere Jacobo, hermano de Juan, otro de los discípulos, muere de una forma violenta también. Y es algo, bueno, ya ustedes saben, el cristianismo revolucionó el mundo. Lo revolucionó de una manera que nunca se había visto antes. De hecho, hoy en día vivimos en la era después de Cristo. O sea que mira la influencia después de 2000 años. La influencia de que dejó Cristo en la humanidad. Y esto por supuesto son cosas que los discípulos vivieron de primera mano con muchos conflictos. La mayoría de los conflictos era por el asunto de la ley. Era el asunto de la ley. La ley era todo. Aquí vemos en Listra que hasta Pablo es apedreado y lo dieron por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo tiraron. Es tremendo, y todo esto tiene que ver con el asunto de este nuevo movimiento que se estaba iniciando en este lugar, el movimiento de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana hizo un cambio muy violento.
Dice aquí en el capítulo 14, verso 24. ¿Alguien me lo puede leer ahí? Un pedacito ahí. Sí, Hechos 14, verso 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pamfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos contaron las cosas que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y ahí es donde viene otro grande. Bueno, esto se puso a una manera que el apóstol Pedro, Pablo y todos los apóstoles se citaron en Jerusalén en el capítulo 15. Se citaron porque no había manera de que la iglesia avanzara sin que hubiera conflicto. No había manera. Entonces, bueno, vamos a reunirnos todos en Jerusalén y vamos a llegar a un acuerdo. Eso se llama el primer concilio cristiano. El primer concilio de Jerusalén. Eso está en el capítulo 15. Es interesante, muy interesante. Dice, busquemos ahí en el 15. Hermano, ¿puede leer unos versículos? Sí, del 15, a partir del 1. Sí, el 15, 1. Entonces algunos venían de Galilea, enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al capítulo de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Una pausa ahí. Gracias. Entonces los que venían de Judea, los judíos, iban a las iglesias que ya se estaban iniciando, se estaban estableciendo por la palabra de los apóstoles. Iglesias no judías, iglesias en regiones cristianas, pero que no pertenecían a Israel. Iglesias gentiles. Y ellos les cuentan cuán grandes cosas estaba haciendo Dios entre los gentiles, cómo hacía milagros y señales, cómo recibían el Espíritu al igual que los judíos. Entonces eso fue una cosa de que, ¿cómo que reciben el Espíritu? ¿Cómo que Dios se manifiesta entre los gentiles? Ya ustedes saben el concepto que tenían los judíos de los gentiles. Ya ustedes saben que ellos creían, todavía hoy en día, ellos creen que los gentiles no tienen derecho a Dios. Que es lo peor, que eso es lo peor. No guardan la ley, comen lo que sea. Eso es lo peor. Ese conflicto empezó ahí, en el 15. Dice que venían de Judea y le decían, ok, bueno, vamos a aceptar lo que ustedes están diciendo, que Dios tiene misericordia de los gentiles y los está aceptando y le está dando el Espíritu. Pero ahora, ahí viene el primer problema, pero ahora, para seguir en la iglesia cristiana, ustedes tienen que circuncidarse. ¿Okay? Seguimos, ¿no? ¿Puede llevar? Seguimos. Ellos pues habían sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles a causa y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Dios nos escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra. Amén.
Amén. Pedro se levanta y le dice, ustedes saben perfectamente que Dios ha escogido a los gentiles como su pueblo. En la profecía está. En otras lenguas alabaré y a pueblos extraños me manifestaré. Lo dice con otras palabras. Pero ellos no entendían, los fariseos. Es otra pregunta. Sí. Entonces, los que nacieron en Judea, por nacimiento son judíos. No digo nada con los que no se bautizan. No, es que, sí, claro, los que nacen en Judea son de nacimiento israelita. Se les llama Judea porque en Judea, miren, es que la historia de Israel es bien complicada por cuenta de los exilios. El primer exilio babilónico esparció todo Israel. Y en los 70 años que estuvieron en el exilio, la tierra de Israel fue ocupada. Como estaba ocupada antes que ellos se hubieran de Egipto. Recuerden, eso hay que entender la historia. Entonces, por 70 años en el cautiverio babilónico, esa tierra se volvió a ocupar. Por la tribu. Sí. Después que regresan por el rey Ciro, un rey que no es hebreo, ¿ok? Pertenece a lo que es hoy Irán. Por el rey Ciro da la orden y le da dinero a los judíos para que se vayan, porque el rey Ciro fue quien dominó Babilonia y los destruyó, eran enemigos. Les da dinero a los judíos para que reconstruyan su ciudad y su templo. Ellos regresan. ¿Qué pasa? Que los judíos, para buscar una pureza en su territorio, se concentran en la región de Judea. Y ahí viene el nombre de judío. Ahí se concentraron la mayor parte de los judíos y no permitían que ni samaritanos ni ninguno de los que estuvieran en esa área se juntaran con ellos. Entonces, muchos de los fariseos, como el apóstol Pablo, que era un fariseo bien cumplidor de la ley, les gustaba esa región porque se sentían como el pescado dentro de la pecera. Cuando iban a otro lado, ¿sabes? Ellos tenían esa cosita con los gentiles. Cuando iban a Samaria, y no les gustaban los samaritanos. Y si iban para aquí, no les gustaban los que venían de Siria, venían de cualquier lado. Entonces ahí en Judea se sentían bien. No sé, es un problema tremendo. Y entonces, ahí viene el conflicto. Entonces salían de Judea la gente, los fariseos, los más puros, los que más creían, los que creían que la ley era todo y que no fuera de ahí no había nada. Y que sí, aceptamos a Cristo. Pero, si guardan la ley y se circuncidan. Ahí está. Otro me puede leer a partir de verso 8. Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús tenemos algo. De igual modo que entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas de Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén, amén. Una pausa. Dentro de los gentiles, nos quedamos en el versículo 3. Dice el apóstol Pedro, ¿por qué ustedes tientan a Dios tratando de poner sobre el pueblo gentil un yugo que nosotros mismos no pudimos llevar? Eso es una confirmación de que guardar las obras de la ley no te da salvación. Porque él mismo dijo, es imposible guardar las obras. Mire, a ver, vamos al día de reposo, es imposible. Ellos no dejaban mover una silla el día de reposo. ¿Y acaso no se sentaban a la mesa? ¿Acaso no caminaban al templo? ¿O acaso no iban a la sinagoga? ¿No comían? O sea que ese estado mental de que el día de reposo tú no puedes hacer nada, ni siquiera hacer un bien sanando a alguien como acusaron a Jesús de sanar a aquella mujer en el día de reposo.
Eso es un yugo que ni ellos mismos podían cumplir. Cuando el verdadero reposo, dice la Escritura, le hemos leído las cartas paulinas, fue el que habló Jesús. Vengan a mí, los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué yo qué? Ese es el verdadero reposo. El reposo del espíritu, del alma. Usted puede estar acostado en una cama y puede estar temblando de los nervios. Entonces usted no está reposando. Porque si usted está preocupado con todas las cosas normales que nos rodean la vida, usted no está reposando, aunque esté acostado en una cama, aunque esté durmiendo. Hay quien no puede ni siquiera dormir, porque tiene tanta carga en su interior que no puede reconciliar el sueño. Se acuesta y empieza a pensar que el problema de este muchacho, el problema de este otro, que si ahora no me alcanza esto, que si no me alcanza lo otro, que cómo voy a pagar el teléfono cuando aumentaron la tarifa. Eso no es aquí. Se acuestan y no pueden pensar. No mejor dicho, no paran de pensar. Están reposando, acostados. El verdadero reposo es descansar en Jesucristo. Y entonces ahora se parecen esta gente de Judea a querer que ellos cumplan la ley. Y ahí es donde Pedro dice, pero si nosotros mismos no la podemos cumplir, ¿cómo ustedes pretenden poner ese yugo sobre la cerviz de los gentiles? Yo insisto en esto, hermano, porque este conflicto todavía hoy lo estamos teniendo. Hoy conocemos iglesias cristianas que quieren guardar parte de la ley. Escuche lo que estoy diciendo. Parte de la ley. No trabajan el sábado, no comen ciertas cosas y el resto de la ley. Y entonces la circuncisión, que es el centro, lo primordial. Y entonces cuántas cosas más. Sin embargo, hoy en día parece que la gente que están en esas iglesias, los pastores y los maestros, no han leído el libro de los Hechos. Entonces, cuando usted se enfrente en cualquier lugar o con cualquier vecino, con cualquier amigo que toque el tema de que para ser cristiano hay que guardar la ley, hay que no guardar el sábado y hay que no se puede comer esto y lo otro, llévalo al libro de los Hechos, capítulo 15. Ahí está el resumen. Ahí está todo, no se complique buscando cosas de la ley. En el concilio cristiano de Jerusalén, en el primer siglo, los apóstoles debatieron este tema de la ley y los gentiles. Y ahora vamos a leer las conclusiones. ¿Quién puede leerme después del 13? Oh, aquí tenemos. Sí. Cuando ellos cayeron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oíd. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para formar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. Vamos a una pausa ahí, Mónica. Gracias. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Aquí está hablando del templo. ¿Está hablando del templo aquí? Está hablando del tabernáculo, el primer lugar que se dedicó para la adoración a Dios en el desierto. No el templo. Y dice que Dios, que Él reedificaría el tabernáculo de David. Y entonces dice el verso 17, para que el resto de los hombres, mire qué interesante, esto es profecía antes de Cristo, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
No nos dejemos engañar, hermano. La función del enemigo es distorsionar la palabra de Dios desde el Edén. Desde el Edén. Cuando Dios le habló a Eva y a Adán y a Eva, y le dijo, puedes comer de todos los árboles, pero el que está en el medio no lo comas, porque ciertamente moriré. Y atrás vino la serpiente y le dijo, eso no es así. ¿Cómo no tiene problema? No, eso no es así. Pero Dios, no te va a morir nada. Pero Dios sabe que cuando tú lo comas, tú vas a ser grande, vas a tener visiones, vas a ser poderoso. Esa misión, hermano, no ha fallado porque todavía el diablo no está muerto. Y todavía los días de hoy, todavía, pues hay bastantes, no se crean que es poca, hay bastantes iglesias cristianas que dicen que hay que guardar la ley como el sábado y ciertas comidas no se pueden tocar. Pero eso es parte de la ley es muy extensa y la otra parte ellos no la tocan. Están aferrados a esas dos cositas. No comas esto, no comas aquello y el sábado no puedes trabajar y ya. Que los testigos de Jehová sí se recogieron a eso. No, los testigos de Jehová no son ni siquiera cristianos. No, los testigos de Jehová no son ni cristianos. No, son los adventistas del séptimo día y por ahí unos cuantos más. Los adventistas, los testigos de Jehová creen que Dios es un profeta, no tiene que ver con el Hijo de Dios. La doctrina sí es totalmente torcida. Para que el resto de los gentiles busquen al Señor, el cual es invocado en mi nombre. Bueno, qué bonito. Seguimos, 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo busco que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Vamos a hacer una pausa ahí. Por lo cual dice, ya aquí se está resumiendo el concilio. Ya se discutió de que los gentiles no tienen que guardar la ley. Ya se discutió de que Dios va a restablecer un tabernáculo de adoración que no tiene que ver con el templo. Eso está establecido ahí en ese concilio, eso se discutió hasta la saciedad. Y entonces ahora viene aquí una conclusión interesantísima. Dice el verso 19, Neuca, ¿qué dice? Si no se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogamiento y de sangre. Amén. Dice el verso 19, por lo cual, ya concluimos. Hacemos este tipo de veredicto, este juicio. Que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios con los temas de la ley. Sino que se les escriba que se aparten de... Esto sí no va a cambiar de la ley. Miren las cosas que no cambiaron de la ley en la época cristiana. Esto no ha cambiado de la ley. Contaminación de ídolos. Eso no ha cambiado. Los ídolos siguen siendo abominación delante de Dios. Fue, es y será. Eso no ha cambiado. La idolatría es contaminación, abominación delante de Dios. Eso no se puede cambiar. No, porque ahora somos gentiles, pues no. Eso no se ha cambiado. Fornicación, todo el mundo sabe lo que es. ¿Para qué vamos a explicarlo? Toda relación fuera del matrimonio es fornicación. Y eso se mantiene de la ley. Era en la ley, por eso querían apedrear a aquella mujer que estaba delante de Jesús. Porque estaba fornicando. Y Jesús le dijo, vete y sigue lo tuyo. Le dijo, lanza la primera piedra. El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y la mujer le dijo, cuando se fue todo el mundo, la mujer le dijo, vete y sigue lo tuyo. Mira, le dijo eso. Sigue. Todo el mundo sabe lo que es fornicación. Eso no es Islam. De ahogado. ¿Por qué? Porque cada animal, bueno, en esa época, aquí gracias a Dios no tenemos que sacrificar animales para comer. Vamos a la carnicería, lo compramos limpio y hecho. Pero había una costumbre que si un animal se ahogaba por una crecida o por lo que sea, o nuncaba el cuello, y la gente, no, esto está fresquecito, dale, métele. Y se lo come. No, eso no se puede. Está establecido por la ley que tú vas a comerte un animal, tú eres campesino, como somos la mayoría aquí, tú coges el animal, le cortas el cuello, derramas su sangre sobre la tierra y te lo comes. Eso es lo establecido y eso no ha cambiado. Vuelvo y repito, comer ahogado está
prohibido. Pero, gracias a Dios, nosotros hoy en día no tenemos que caer en este asunto, porque compramos en carnicería. Pero digo, bueno, pero no sabemos cómo sacrificaron a los animales. Sí, bueno, no, pero escucha lo que dice. Lo leímos en la clase pasada. Cuando vayas a la carnicería, compre y no pregunte. No pregunte. No pregunte cómo le pongo. Con motivo de conciencia, porque si ya te dice, mira, este animal se le partió el cuello, así mismo, entonces ya tú, alguien te declaró, este animal fue dedicado a los ídolos, este animal murió ahogado, ya te lo declararon, ya tú no te lo puedes comer. O sea, la ley de la contradicción por la contradicción. Bueno, como le llamen, no se puede hacer. De ahogado, y esto se mantiene de la ley, hermano, la sangre. Toda la vida ha existido la costumbre de coger la sangre de los animales que se sacrifican y hacer comidas con la sangre, como la morcilla, dulce de sangre. Hay dulce de sangre. Y la morcilla en muchas culturas les encanta. Pero recuerde esto, ya usted lo conoció, ya usted lo leyó en la palabra de Dios. En la sangre no se puede comer. La gente se come la sangre y no sabe que en la sangre va todo el desperdicio que hay. Sí, pero exactamente. Está comiendo Pero la ley no te lo explica. La ley no te explica por qué no te puedes comer la sangre. Pero en el libro de Deuteronomio está bien claro. Número 1, la sangre la hizo Dios para expiación. Y en la sangre está la vida de todo ser vivo. Por lo tanto, no la coma. No hay más explicación. Nosotros sabemos hoy, mire, usted va al médico. Aquí es una maravilla muy avanzada. Yo voy por ser viejo y feo, cada 3 meses tengo que ir. Y no me cuesta, ya entré en el relajito ese león, que cada 3 meses me hacen análisis. No, es que yo me asombro que te sacan unos poquitos de sangre ahí, lo llevan para el laboratorio, a la semana tú vas y te dice, colesterol, bien, los riñones, bien, la próstata, bien, los triglicéridos y todo tu cuerpo te lo analizan por un poquito de sangre que te sacaron. Es una maravilla. Pero nos da confirmación de lo que dice la Escritura, no te comas la sangre. Porque como estaba diciendo el hermano, en la sangre va el alimento que tú introduces y se convierte en comida, en azúcar, lo distribuye, pero lo que desecha tu cuerpo, incluyendo las enfermedades que puedas estar padeciendo, van también a la sangre para ser expulsadas en parte por los riñones y el orina. Fundamentalmente los riñones. Sí. Ahí en cuanto a la sangre, yo quiero hacer una explicación ahí, porque como en los testigos de Jehová, ellos dicen que no te proponen transfusiones de sangre, porque es alimentar el cuerpo a través de la sangre. Y a través de la sangre puede ser, como decía Nápoles, que pueden venir enfermedades. Pero a mí el Señor me reveló hace muchos años eso, analizando el tema de la sangre. Y yo he tenido la posibilidad de hablar con el tío A, y yo le digo que nosotros caminamos con fe. Si tú tienes un accidente, que Dios no lo quiere y llegas a un hospital, y tu sangre la perdiste por el accidente, y ahí te van a poner una transfusión de sangre, yo considero que la fe que nosotros tenemos en el Señor, aunque esa sangre venga contaminada, el Señor la santifica. O mismo hacemos otro programa y decimos, Señor, santifica los alimentos. Puede venir un alimento que venga corrompido, pero tú pides que el Señor lo santifique. Por eso la Escritura dice, como gran cosa mortífera. Y no te la dan. Es por fe. Nosotros consideramos, cuando nos ponen una transfusión de sangre, es un accidente que yo no quise tener, esa sangre, que ellos dicen eso, que por eso yo lo apoyo. Porque al ponerte la sangre, estás alimentando, estás comiendo sangre. Entonces, eso yo lo veo importante. No, pues ¿cuántas bocas tú tienes de comer? Hay gente aquí que son un peligro. Si tuvieran 2 bocas fuera un fenómeno eso. Pero tenemos una sola boca todos. Ahora,
Ahora, escuchen esto. Si a usted le ponen aquí una aguja en su vena, esto es boca. Le voy a decir otro detalle que a lo mejor ellos ignoran. La sangre que se lleva a la reserva de laboratorio, la sangre que se lleva, a ver, él sabe un poquito de la, esa sangre no se la ponen a cualquiera sin revisarla. Esa sangre le sacan una muestra y le hacen lo mismo que nos hacen a todos nosotros, a los viejitos que vamos a leer un Medical Center. Le hacen un análisis y ahí le sacan todo lo que tiene. Lo sacan todo. Si tiene este problema de riñón, si tiene lo otro, si tiene una infección, si los delitos traen algo. Y después que la analicen y está apta, entonces te la ponen en receta. Tiene que ser un caso de apuro de eso, que la persona tiene Sí, pero ya en esos casos, por lo menos en los países civilizados, no se utilizan. Y además, para casos de emergencia, por ejemplo, yo sé que el ejército inmediatamente pone plasma, que no es sangre. Es parte de la sangre, pero es un plasma que está ya procesado y elaborado. Entonces, hermano, el tema de la ley y el tema de la salvación. Yo quiero llevarle al concilio. Y quiero llevarlo al versículo, perdón, mira, se me fue, el 28 y el 29. ¿Cómo lo puedes leer ahí? 28 y 29, y así terminamos. Después que dijeron eso, volvieron aquí a repetir. Porque ha merecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros Imponeremos, sí. más que estas cosas necesarias, que os sostengáis que los sacrificados a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis pasado bien. 4 cositas nada más, 4. Ídolo, sangre, ahogado y fornicación. 4 cositas. No hay que complicarse mucho, cualquiera se las aprende de memoria. Pero mire esto, porque le ha parecido bien a quién. Terminé la discusión. No es a Pablo, ni a Pedro, ni al profesor, no. Le pareció bien al Espíritu. Terminamos. Que Dios le bendiga.